Los divorcios nunca son fáciles, eso lo sabemos, pero cuando las partes no se ponen de acuerdo pueden ser peores. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Pues porque, como sabemos, el Reino Unido se está divorciando de la Unión Europea en ese famoso proceso que llamamos Brexit, que literalmente significa que los británicos salen de ese bloque de países al que han pertenecido desde 1973. Seguramente han escuchado que este tema ha dominado la política británica en los últimos años, pero veamos qué ha pasado hasta ahora. La Unión Europea y el gobierno británico, liderado por la ex primera ministra Theresa May, negociaron por más de 2 años un acuerdo para este divorcio, pero todo se bloqueó cuando el acuerdo llegó al Parlamento británico, que se negó a aprobarlo. Esto le costó el puesto a Theresa May. Ahora, el nuevo primer ministro Boris Johnson y el grupo de conservadores que lo apoyan están dispuestos a que haya un Brexit, cueste lo que cueste, dicen. Es decir, con o sin acuerdo, el próximo 31 de octubre. Dicen que lo harán para honrar ese referéndum de 2016 en el que una mayoría del 52% votó a favor de la salida de la Unión Europea. Es por eso que un Brexit sin acuerdo o un Brexit duro, como también le llaman, es hoy por hoy muy probable. Muchos lo rechazan porque, según diferentes reportes, puede ser muy negativo para la Unión Europea y sobre todo para el Reino Unido. Pero, ¿qué es un Brexit duro? Significa que ese día, de forma abrupta, el Reino Unido sale de la Unión Europea y de sus instituciones. También deja de ser miembro de decenas de organismos que rigen las normas sobre muchos temas que van desde medicamentos, agricultura, derechos de autor, hasta marcas comerciales. La separación ocurriría sin saber cómo va a ser la relación en el futuro, tampoco cómo serán las relaciones comerciales. También quedaría en el aire el pago del dinero que el Reino Unido le debe pagar a la Unión Europea por este divorcio. Se imaginan que esto podría dañar muchísimo las relaciones entre ambas partes. Uno de los aspectos que más incertidumbre provoca es saber qué pasará con el comercio. Al dejar la Unión Europea, el Reino Unido también abandona la Unión Aduanera y el Mercado Único. Estos son acuerdos que hacen que el comercio entre los países de la Unión Europea sea fácil, sin trabas, sin chequeos en las aduanas y sin pagar aranceles o impuestos a productos que circulan entre estos países. Justo el día en el que ocurre un Brexit duro no habría ningún acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea o ningún país realmente. Comenzarían a regir las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto significa que los productos británicos que se vendan en la Unión Europea tendrán que pagar aranceles, por lo tanto serán más caros, es decir, menos competitivos en el mercado. Se estima, por ejemplo, que los autos británicos costarían un 10% más si hay un Brexit duro. Lo mismo sucederá con todos los productos de la Unión Europea que llegan al Reino Unido. Por ejemplo, el 30% de la comida que consumen los británicos viene de países de la Unión Europea. Con un Brexit duro se espera un alza de precios en productos europeos que se venden en los supermercados británicos e incluso desabastecimiento, pues los controles en la frontera harán que todo demore más en llegar. Esto también podría pasar con algunas medicinas que vienen de la Unión Europea. Los partidarios del Brexit duro opinan que todo esto llevará a un proceso de adaptación y aceptan que sí habrá un impacto negativo a corto plazo, pero que luego el divorcio traerá beneficios al Reino Unido porque tendrá la libertad de negociar por su cuenta sus propios acuerdos comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos, algo que no puede hacer mientras es un país miembro de la Unión Europea. Otro tema que preocupa es qué pasará con los europeos que viven en Reino Unido. La libre circulación de personas que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido también se acaba, aunque aún no está muy claro cuándo. Ahora mismo hay mucha incertidumbre entre los 3 millones de ciudadanos con pasaporte europeo que viven en Reino Unido, entre los cuales se calcula que hay miles de latinoamericanos y los más de 1 millón de británicos que viven en la Unión Europea. No saben los documentos o trámites que deberán hacer para garantizar su residencia si se da un Brexit duro. En Reino Unido, por ejemplo, ya se ha empezado con el registro de ciudadanos de la Unión Europea. ¿Y cómo funcionarán las fronteras en un Brexit duro? Este es tal vez el tema más delicado. Vamos a verlo en un mapa. Esta línea es lo que dividirá a Reino Unido de la Unión Europea. De un lado, la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea. Del otro, Irlanda del Norte, parte del Reino Unido. Actualmente es un espacio abierto, pero técnicamente aquí, en caso de un Brexit duro, habría que poner una frontera para garantizar que productos y personas no crucen de un lugar a otro
sin controles o sin pagar aranceles. Y es aquí donde está el problema. Hoy por hoy es casi impensable una frontera en este lugar. Reviviría los fantasmas del conflicto de Irlanda entre unionistas e independentistas que duró más de 3 décadas en esta zona. Uno de los elementos clave para lograr la paz en 1998 fue precisamente eliminar la frontera. Hay que decir que a día de hoy nadie ha presentado una solución a este tema y de hecho es el obstáculo principal de las negociaciones del Brexit. Y a todo esto, ¿están preparados? Tanto la Unión Europea como el Reino Unido han dicho que están preparados para controlar el impacto que les traería un Brexit duro, pero es difícil saber a ciencia cierta en qué medida podrían lidiar con esto. Reino Unido ha invertido ya cerca de 8.000 millones de dólares en preparativos. Esto incluye poner más personal en las fronteras, asegurar que no haya desabastecimiento de medicinas, por ejemplo, y prepararse en general para el impacto económico. Así que ya sabemos que de ocurrir un Brexit duro puede salir muy caro, como suele pasar con un divorcio cuando termina mal. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. Intentamos responder algunas de las preguntas que nos habían hecho sobre el Brexit. Ahora esperamos sus comentarios sobre este video o si tienen sugerencias a lo mejor de otros temas que quieren que también toquemos aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.